Entonces, ahora bien, lo que haré a continuación es dar una parte, es únicamente una parte muy superficial en lo que se refiere a imagen cardiovascular, a resonancia magnética en imagen cardiovascular. Voy a basarme específicamente, mi objetivo va a ser el que hablemos de algunos puntos claves a los cuales nos exponemos los radiólogos. Se está moviendo la mesa, disculpen ustedes para que tengamos una mejor visión. Esta frase me encantó, ahora que hice una revisión para preparar esta presentación, hice una revisión y encontré esta frase del doctor Pojos en una publicación en donde hace una revisión a la historia de la resonancia magnética en imagen cardiovascular y me pareció fascinante. Es muy interesante cómo menciona esta quote en donde vemos que se habla de, bueno, esta experiencia en lo que se refiere justamente a esta estructura que puede ser un misterio. Esto lo puso el doctor Pojos porque para ellos era un misterio hace 30 años el hablar de resonancia magnética en cardiología y hoy es un hecho. Esta diapositiva la preparé porque pienso que es definitivamente muy importante. Los radiólogos estamos muy expuestos al tema de resonancia magnética desde el inicio de nuestra formación. Es un método de imagen que no es nuevo, es un método de imagen que ya tiene muchos años, que en México tenemos mucha experiencia en este método de imagen y que en cardiología no es distinto. En cardiología observen cómo ustedes en los 70s es cuando inicia la resonancia magnética y ahí tiene sus inicios justamente con el doctor Pojos en la Universidad de Stanford. Y lo que se hizo inicialmente, lo cual resulta muy interesante, se empezó el estudio con espectroscopía. Porque el interés justamente en ese momento era hablar del músculo cardíaco. ¿Qué ocurría en el miocardio? Después en los 80s, que es lo que tenemos, vemos cómo hay un desarrollo de secuencias en el momento en que se logra sincronizar la adquisición de la imagen con el método de resonancia magnética. ¿Y qué ocurre? Entonces nos damos cuenta de cómo el método es capaz, y no solo capaz, sino que es un método ideal en la adquisición para valorar la anatomía, la morfología y la función. Este es un punto muy importante en lo que se refiere al método de imagen. En los 90s, cuando hay el desarrollo del gadolinio, es cuando entonces la resonancia magnética se convierte en el método de imagen clave en la caracterización tisular. No solo en el corazón, lo sabemos claramente en el resto de las estructuras, pero en corazón particularmente, la utilización de gadolinio juega un papel muy importante que tiene inicio en los 90s, cuando Raymond King tiene una publicación muy importante y veremos más adelante la presentación de la doctora Joana Martínez en lo que se refiere a patrones de reforzamiento tardío. La caracterización tisular, la capacidad que tiene el método de resonancia magnética en corazón de realizar caracterización tisular, es una particularidad única de este método de imagen y que lo vuelve un método muy importante. En los 2000, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos el desarrollo y es como se le da fama a la resonancia magnética en corazón con la denominación de que es un método de imagen one stop shot. ¿Esto qué quiere decir? Aquí se le hace propaganda al método de imagen de una manera muy interesante, ya que se habla de que en una adquisición de 40 minutos aproximadamente podemos caracterizar en corazón la morfología, la función y realizar una caracterización tisular sin tener limitantes como puede ser con la ecocardiografía, que es el método de elección siempre, ya que es el método que está al lado de la cama del paciente, pero es un método que tiene limitantes como puede ser una buena ventana y que eso sí causa mucho problema. ¿Y qué ocurre con la resonancia magnética? Todos sabemos la excelente resolución espacial que tiene el método y se desarrolla esa excelente resolución temporal que nos permite caracterizar. En el 2002, que es cuando yo me formé con Dudley Pennell, vemos cómo esta caracterización tisular, sobre todo en algunas poblaciones en donde se tiene un interés particular en saber qué infiltración existe dentro del músculo cardíaco que condiciona problemas en la función. Y vamos así desarrollando en el 2008, este es un punto clave, cuando Matthias Friedrich empieza a trabajar con secuencias que nos permiten hablar de edema miocárdico. Y dense cuenta cómo este punto clave de la caracterización tisular, cuando se habla de edema miocárdico en patologías, como veremos más adelante, como puede ser un evento isquémico en etapa aguda, o bien puede ser también un evento inflamatorio como puede ser la miocarditis. ¿Y qué ocurre? Que en los últimos años vemos cómo toda esta gente empieza a desarrollar y a trabajar con estas secuencias T1 y T2 mapping que son claves, porque bueno, ya no solo estamos demostrando la alteración del tejido miocárdico, sino que lo podemos cuantificar. Y ese es un punto muy importante porque nos va a permitir predecir exactamente qué es lo que va a ocurrir con esos pacientes en el momento en que hacemos el estudio. El valor predictor en cardiología, como en cualquier otra patología, es muy importante y en cardiología es clave porque nos permite determinar inmediatamente cuál es el diagnóstico, la etapa de la enfermedad y dar un tratamiento que evite que nuestros pacientes lleguen a etapas más tardías.
Y es así como hoy en día, hoy contamos con cosas maravillosas. Como comentaba el doctor Alexanderson, nos encontramos en una etapa muy interesante de la cardiología. Y es una etapa muy interesante porque contamos con múltiples métodos de imagen que nos permiten una excelente caracterización y que nos permiten hablar de cosas que nunca nos hubiéramos imaginado hace todos estos años, incluso hace 15 años cuando nos formamos, 20 años. Y podemos hablar de secuencias de 1T2 mapping, de 4D flow, el flujo, la caracterización hemodinámica de las cavidades en la porción intracavitaria. Eso es algo muy importante y será el futuro en la imagen cardiovascular, así como pueden ser estas opciones de reconstrucción. Este es un punto muy interesante. Y bueno, como lo sabemos, los inicios empezaron en estos años cuando el premio Nobel, cuando se hace el descubrimiento y se habla de la resonancia magnética nuclear, que es un término que ya no se emplea. Es así como llegamos a este punto en el Instituto Nacional de Cardiología. La primera causa de atención es la cardiopatía isquémica. Como bien sabemos, está demostrado que la primera causa de muerte en el mundo y en México son las cardiopatías. No es el cáncer de mama como mucha gente lo piensa y muchos radiólogos me quieren convencer de eso, yo lo sé. Pero la principal causa de muerte en el mundo son las cardiopatías. La principal causa de muerte en la mujer mexicana, son las cardiopatías. Este es un punto que debemos de tener en cuenta. Porque ¿esto qué quiere decir? Que estamos hoy expuestos y vamos a estar expuestos a un gran porcentaje de estos pacientes cardiópatas. En el Instituto Nacional de Cardiología, la primera causa de atención definitivamente es la cardiopatía isquémica, seguido por las cardiopatías congénitas. Hoy tenemos una población de pacientes con cardiopatía congénita, no solo identificada desde el nacimiento, incluso in útero, sino que tenemos esta población que ha sido operada hace 20 años, entonces tenemos esta población de cardiópatas que tienen más de 20 años con cardiopatía congénita, estos pacientes en etapa adulta. Este tipo de pacientes es definitivamente pacientes a los cuales vamos a estar expuestos los que hacemos imagen. Este es un punto clave y es por eso que debemos de dominar los conocimientos básicos de esto. Tenemos después la insuficiencia cardíaca, definitivamente es una causa de atención asociada definitivamente a las miocardiopatías. La población que tenemos en México de los pacientes hipertensos que ni siquiera lo saben hoy en día es un gran problema que tenemos en el país y esos pacientes son los que llegan definitivamente a insuficiencia cardíaca. Hoy las valvulopatías han pasado a este nivel afortunadamente, hoy es más infrecuente y lo que estamos viendo es la secuela de las enfermedades reumáticas, pacientes ya con años, pacientes que están operados con prótesis valvulares. La patología aórtica es un punto clave, es un punto que a mí en particular me interesa y que como radiólogos estamos expuestos mucho a patología aórtica. Tendremos un excelente módulo de valvulopatía aórtica. Patología pulmonar, que definitivamente debemos de dominar y asociar siempre la patología pulmonar al ventrículo derecho, que eso es algo que en ocasiones nos quedamos un poco cortos. Siempre debemos mencionar al ventrículo derecho al hablar, por ejemplo, de tromboembolia pulmonar. Y la patología pericárdica y tumores, por supuesto, que es algo más raro los tumores. Sin embargo, debemos estar pendientes, identificarlos y saber cuáles son los diagnósticos precisos. Ahora bien, definitivamente en lo que se refiere a imagen cardiovascular, el punto clave es que conozcamos todos cuáles son las aplicaciones de los métodos, conocer los criterios apropiados y saber, al contar con tantos métodos de imagen, debemos de estar expuestos y tener conocimiento muy preciso, tanto los que hacemos imagen como los clínicos, de cuál es el método de elección para realizar un diagnóstico. Eso es algo muy importante y debemos de ser muy cuidadosos para que el método que se elige sea el adecuado, ya que un método de imagen siempre tiene como objetivo el definir un diagnóstico y el dirigir una terapéutica. No solo porque es una imagen bonita es suficiente, debemos de hacer aplicar un método de imagen siempre que vaya a definir o vaya a cambiar una terapéutica. Es por eso que, bueno, hoy existen en cardiología, en imagen cardiovascular, existen múltiples criterios apropiados ya bien definidos, existen las guías que son muy importantes. Y bueno, cuando revisamos esto que es del 2010, tiene prácticamente 8 años, hablamos justamente de función ventricular, de la aplicación del método en lo que se refiere a miocardiopatías infiltrativas, hipertrófica, displasia ritmogénica del BD, diferentes miocardiopatías, la capacidad que tiene el método en definir perfusión miocárdica en un solo estudio, en donde además se define morfología y función. Por supuesto, el tema de viabilidad miocárdica,
patología pericárdica, este es un punto muy interesante, que es el punto de caracterización para los electrofisiólogos. En cardiología, como ocurre en todas las especialidades, existen diferentes subespecialidades, y nosotros trabajamos de la mano con los electrofisiólogos, ya que este método de imagen es hoy una guía para el procedimiento electrofisiológico, definiendo zonas de cicatriz, caracterizando la anatomía de las venas pulmonares. Y por supuesto, la caracterización, como les comenté, de la evidencia de trombos o masas realizada en los diagnósticos diferenciales y patología vascular. Pero muy importante el poder definir, como en cualquier en otra especialidad, en otra área, cuáles son los criterios apropiados para realizar el método de imagen. Y es de esta forma como la resonancia magnética juega un papel definiendo la morfología, la función, realizando caracterización tisular, valorando edema miocárdico y realizando una caracterización vascular muy bien definida. Esto es muy interesante lo de la angioresonancia, ya que lo vamos a ver más adelante. La angioresonancia es ideal en los pacientes con gadolinio, y el futuro es el desarrollo de secuencias, justamente que en ese punto nos encontramos, de realizar una caracterización vascular sin la utilización de material de contraste. Ahora bien, para esto, ¿qué es lo que ocurre? Lo que realizamos es una caracterización de las cavidades cardíacas y realizamos una caracterización definiendo diferentes planos cardíacos. Esto es muy interesante porque los radiólogos conocemos los planos, como lo bien definimos, los planos ortogonales al cuerpo humano, y como es el axial, el coronal, el sagital, pero al hablar de una estructura que tiene esta morfología tan distinta, que está localizada en el tórax y que debemos de definir y abrir las cavidades por completo. Hablamos de aurículas, ventrículos, válvulas. Es una estructura, como lo habló el doctor Alexander, que en realidad no es tan grande, pero que tiene muchos compartimentos. Y debemos de analizarla abriendo estos compartimentos, realizando toda esta planeación de la morfología para entonces poder hablar de 4 cámaras, 2 cámaras, ejes cortos ventriculares. Esto no es nada del otro mundo, esto es algo que está definido, tenemos varios documentos al respecto y que por supuesto se los proporcionaremos a todos ustedes. Entonces, ¿qué ocurre con la resonancia magnética en lo que se refiere a cardiopatía isquémica? Y esto lo voy a definir porque de esto se va a hablar más adelante, pero sí quiero ponerlo como un ejemplo de lo que nos permite el método de imagen. Lo que nos permite es, en un estudio completo, como lo realizamos siempre, es primero definir la anatomía y la función ventricular, hablar de edema miocárdico, la evidencia de hemosiderina en el tejido miocárdico, valoración de la perfusión miocárdica, valoración del reforzamiento tardío, que este es un punto que van a escuchar frecuentemente durante estos 2 días y que van a comprender a la perfección cuando hablemos de patrones de reforzamiento tardío, obstrucción microvascular, de lo cual nos hablará la doctora Meléndez, que es experta en el punto de cardiopatía isquémica por resonancia magnética. Diferenciación entre un evento agudo y crónico, afección del ventrículo derecho, dolor torácico agudo y complicaciones. Este es el caso de cardiopatía isquémica, y la resonancia magnética nos permite definir claramente todos estos puntos. ¿De qué forma? Aplicando diferentes secuencias que no son muy distintas a las que ustedes conocen cuando estamos familiarizados con resonancia magnética body. No son tan distintos. Como bien sabemos, la resonancia magnética, el punto de la resonancia magnética es un método verdaderamente sofisticado y sí requiere definitivamente de un entrenamiento. Nosotros lo que sugerimos es un entrenamiento de 1 año, en el cual dentro de 1 año vamos a tener una excelente evidencia de lo que es resonancia magnética y tomografía. ¿Por qué 1 año? ¿Por qué no basta un entrenamiento de 1 mes? De 2 meses, y esto lo estamos basando en los lineamientos internacionales que existen para tener entrenamientos nivel 1, nivel 2 y nivel 3 en resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética, como ustedes vieron, se aplica a todas estas patologías y tenemos que tener un conocimiento preciso de la fisiología, de la anatomía, de las patologías cardiovasculares y de todo esto. Estas son las secuencias que utilizamos y que verán más adelante y que nos permiten, como vemos, secuencias morfológicas, secuencias que nos permiten caracterización tisular, secuencias que nos permiten caracterización vascular, y este punto que es muy interesante siempre en resonancia magnética, que es el de flujo intracavitario. Al hablar de caracterización tisular tenemos que hablar de gadolinio, y este ha sido un tema del cual hablaremos más adelante. Estos son los protocolos que habitualmente aplicamos, como pueden ver. Este es un estudio base de resonancia magnética. En este caso ponemos, por ejemplo, aquí que podemos realizar estrés miocárdico, pero observen cómo estos son los puntos claves y la caracterización que realizamos en un corazón. ¿Qué ocurre cuando hacemos corazón, cuando hacemos imagen de corazón? Algo que ocurre diferente quizás al resto de las demás áreas, quizás es muy parecido a áreas muy especializadas como puede ser mama. Aquí el que hace imagen cardiovascular debe estar pegado al paciente y pegado a la adquisición de la imagen. ¿Por qué? Porque requerimos de un contacto muy estrecho con el paciente, incluso necesitamos de un contacto
previo con el clínico, necesitamos, incluso si puede ser personal, el definir cuál es la causa, la razón por la cual se está solicitando el estudio, el definir qué es lo que se va a buscar, seguimos un protocolo específico, pero durante la adquisición del estudio, en donde el paciente participa, por supuesto, con tomar aire, sostenerlo con periodos de apnea, que es algo que requerimos habitualmente en el estudio. En ese momento tenemos una relación muy estrecha con el paciente, se toman decisiones precisas durante el estudio. En este caso tiene que estar el que hace imagen muy pegado al estudio para poder tomar decisiones que quizás en ese momento nos permiten definir un protocolo diferente. Ahora, en lo basal, en lo que se refiere a morfología, el método nos permite, por supuesto, caracterizar las dimensiones de las cavidades cardíacas, hablar de volúmenes. No solo hablamos en el corazón de dimensiones, como puede ser otra estructura. En el caso del corazón, como mencionó el doctor Alexandre, es muy importante hablar de la estructura, hablar de dimensiones de cavidades, pero hablar de volúmenes cardíacos. Y este es un punto clave, porque esto define mucho los diagnósticos en los pacientes cardiópatas. Hablar de dimensiones de las cavidades, hablar de la función valvular, que es un punto muy interesante del cual escucharán, y hablar de estructuras vasculares. Esto es un punto muy interesante. La resonancia magnética es un método altamente reproducible y que esto es lo que hace que sea un método importante en cardiología. El método nos permite definir claramente la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo y derecho y es hoy el estándar de oro en lo que se refiere a función biventricular. Esto le da un valor muy importante a la resonancia magnética. Este es un estudio de función ventricular, por ejemplo, que nos toma aproximadamente, el paciente acostado y preparado nos toma aproximadamente 5-10 minutos. Incluso puede ser menos porque hoy contamos con secuencias que no requieren de apnea si el paciente está incapacitado para realizarlo y secuencias prácticamente en tiempo real que nos permite valorar la función. Después aplican diferentes algoritmos. Este punto de algoritmos hoy en imagen son muy importantes ya que nos permiten hacer análisis cuantitativos, semicuantitativos y en este caso nos permiten definir la función biventricular. Y así hablar entonces de parámetros muy importantes en cardiología a los cuales nos vamos a familiarizar como son la fracción de expulsión, los volúmenes diastólicos, volumen sistólicos, volumen latido y la masa. Y tener entonces un protocolo completo. Ahora bien, aquí quiero hacer mención, porque creo que en esta introducción, hablando de resonancia magnética, esta información nos va a servir a todos. Esto es algo que ocurre todas las semanas. Nos llaman para preguntarnos de diferentes gabinetes del país acerca de si un paciente puede entrar o no a resonancia magnética. Esto lo quiero tocar porque definitivamente es algo que nos va a servir a todos, es información que debemos de tener bien definida los que hacemos imagen y debemos de tenerla bien definida porque puede ser un problema que si no tenemos conocimiento de esto podamos limitar el que se le realice una resonancia magnética a un paciente. Y esto ocurre desafortunadamente con mucha frecuencia en reconocidos sitios que hacen imagen. ¿Qué ocurre? Existen muchos mitos referentes a que si un paciente puede entrar o no con un stent, se le niega la realización de un estudio de resonancia magnética a un paciente porque tiene una prótesis valvular, se le niega el estudio a un paciente porque tiene una prótesis vascular aórtica. Esto debemos de verdad adentrarnos en la información y conocerla claramente. Aquí les voy a mencionar, existen varias publicaciones referente a esto. ¿Por qué? Porque es de mucho interés. Porque justamente, como ya vimos, la resonancia magnética tiene una aplicación hoy verdaderamente importante en lo que se refiere a cardiopatías. Y esto lo van a ver en un futuro muy frecuentemente. Entonces es muy importante que conozcamos esto. Y bueno, sabemos que existen varios puntos que debemos de tomar en cuenta. Sabemos que hay varios puntos claves. Sabemos que en resonancia magnética es el campo magnético, son los gradientes los que condicionan situaciones y el resto de los componentes en resonancia. No es solo el campo magnético. Sabemos que el campo magnético 1.53 veces equivale a 30,000 veces el campo magnético de la Tierra y tiene una atracción de objetos ferromagnéticos. Esto es algo muy importante a tomar en cuenta. Sabemos que hay todos los días accidentes en los sitios en donde se hace resonancia magnética y hay varios fenómenos que condicionan situaciones diferentes. Esto también lo menciono porque no es solo el que lo atraiga, sino que también se caliente. Esto es algo que debemos de tomar en cuenta siempre. Recordemos que todo lo que es ferromagnético se convierte en un proyectil en el área de resonancia magnética. Ese es un punto a recordar siempre y que lo tenemos como regla general. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con los pulsos, con la radiofrecuencia? ¿Qué es lo que ocurre? Pues esto interactúa y sabemos que nos da lugar a una imagen, pero puede existir un fenómeno de calor. Y ese fenómeno de calor es el que condiciona problema a algunos dispositivos cardiovasculares, como lo vamos a mencionar a continuación. Este puede ser un problema porque va a
conducir ese calor. Y bueno, los gradientes sabemos que puede condicionar estimulación a los pacientes si tienen algún asunto musculoesquelético. Para esto existen varios sitios que debemos de tener los radiólogos, tenemos que tenerlos como sitios de consulta. Es algo que debemos de tener ahí muy a la mano. Hoy, afortunadamente, cuando yo fui residente de radiología hace muchos años, existía un librito que era el que teníamos todos en las áreas de imagen. Y entonces ibas a buscar al librito, que el librito era un poco deprimente porque primero tenías que buscarlo y luego el librito pues ya no estaba actualizado. Y bueno, hoy, afortunadamente, el que tengamos todo en línea es algo fascinante y es algo que está al acceso absolutamente de todos. Por eso les pido, no neguemos un estudio de resonancia magnética a un paciente de inmediato cuando sabemos que tiene algún dispositivo cardiovascular. Sabemos que tenemos esta terminología en donde, bueno, es seguro hacer el estudio de resonancia magnética o bien un condicional o no seguro. ¿Qué ocurre con los que son seguros? Bueno, sabemos que no condicionan ningún problema, que no tienen ningún metal, esos son los que nos agradan a todos. Este sabemos es el que bajo ciertas condiciones sí puede condicionar un problema. Y estos son los que definitivamente no podemos llevar al área de resonancia magnética. Hoy contamos con múltiples equipos de resonancia magnética. Hoy verdaderamente la resonancia magnética tiene un desarrollo increíble en prácticamente todas las plataformas. Todas las plataformas son excelentes. Tenemos equipos 1.5, 3 Teslas. Debemos estar familiarizados perfectamente cómo funcionan estos equipos y cuáles son los efectos que pueden tener en nuestros pacientes. Y en nosotros mismos como usuarios y las personas, los técnicos, el personal de enfermería. Es muy importante que todos en el área conozcan las especificaciones. Y yo les pido que siempre en sus áreas de imagen existan protocolos de cuáles son las limitantes en el área y qué debemos de hacer en caso de un accidente. Aquí podemos ver, este es el equipo previo de resonancia magnética, es una foto muy bonita que tomó uno de nuestros técnicos, que además es fotógrafo. Hoy tenemos un equipo nuevo, pero veamos cómo cuando hacemos imagen cardiovascular, el equipo de resonancia magnética además va a tener asociado otro tipo de máquinas, como van a ser monitores, como son máquinas de anestesia, como son inyectores. Ahora bien, ¿cuáles son contraindicaciones absolutas para llevar a un paciente a un método de resonancia, una exploración de resonancia magnética? Estas son las contraindicaciones absolutas. El ser portador de un marcapaso, ahorita vamos a hablar de estos temas, el tener un desfibrilador o neuroestimuladores. Esto lo vamos a tomar en cuenta, esta es una contraindicación absoluta. El tener una prótesis valvular Starr-Edwards. Este es un punto muy interesante. Esta es la única prótesis valvular. Todas las demás prótesis entran a resonancia magnética. Esta es una prótesis que hoy la verdad es que vemos, les puedo decir que en 15 años, ¿cuántos pacientes con Starr-Edwards hemos visto? Podríamos decir 20 pacientes. Estas son prótesis que se colocaron hace muchos años. Hoy los pacientes ya pasaron muchos años y ya prácticamente ya no los vemos. Entonces es muy inusual que tú veas un paciente con una prótesis Starr-Edwards. Ya no existen. Entonces es muy importante que el paciente nos refiera qué prótesis es. Va a ser muy raro que se encuentren en unas Starr-Edwards porque si nosotros no lo encontramos en una población de un instituto de cardiología, menos lo van a ver ustedes. Es verdaderamente inusual. Bombas de insulina, por supuesto, hay que existen tantos dispositivos nuevos, implantes cocleares y esquirlas de metal. Estas son las contraindicaciones absolutas. Todo lo demás, stents coronarios, prótesis vasculares, entran a resonancia magnética y les pido por favor que siempre tengamos mucho conocimiento de esto y no le neguemos a un paciente la realización de un estudio. Esto lo repito porque nos ocurre con mucha frecuencia. En cardioimagen.org es nuestro sitio de imagen cardiovascular, en donde van a encontrar el link a MRI Safety, en donde ustedes pueden ir, que es el sitio del doctor Shellock, que es un experto que se ha dedicado justamente a trabajar con todos estos dispositivos, y ustedes lo que pueden hacer es ir a este sitio, ante cualquier duda, escribir cuál es el dispositivo, y ahí les va a aparecer. Y entonces van a tener la seguridad de si entra o no entra. Y por supuesto siempre se pueden referir a nosotros ante cualquier duda en el Instituto de Cardiología, pero no le nieguen el estudio a los pacientes, por favor. Ahora bien, la contraindicación relativa definitivamente que el paciente tenga claustrofobia. Este asunto ocurre sobre todo en los hospitales privados, afortunadamente no nos ocurre en las instituciones de salud, es muy inusual. Ahora bien, ¿qué hay con respecto a los marcapasos? Y este es un punto muy interesante.
Lo que se refiere a los marcapasos, han cambiado mucho las cosas. Los marcapasos, desde hace 3 años encontramos dispositivos que son compatibles con resonancia magnética. Esto tanto en marcapasos como en desfibriladores. ¿Esto por qué ha ocurrido? Se ha desarrollado justamente por lo que les comenté. Hoy hacer cardiología sin tener como a disposición del paciente resonancia magnética es hacer cardiología de una manera muy limitada, muy primitiva. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Hoy la gente que se dedica a toda esta área lo que ha querido es desarrollar evidentemente dispositivos que sean compatibles con resonancia magnética y hoy ya los encontramos. Esto quiere decir que tengamos un paciente, van a encontrarse con pacientes que van a tener dispositivos como puede ser un marcapaso compatible con resonancia magnética. ¿Esto cómo lo vamos a saber? Primero, el paciente debe tener conocimiento de que su dispositivo es compatible, debe tener una tarjeta que debe de cargar siempre, y por supuesto que si va a un estudio de resonancia magnética debe de llevar su tarjeta en donde podemos encontrar evidencia de que es un dispositivo compatible con resonancia magnética. Se le puede tomar una placa al paciente y ustedes van a ver el marcapaso y dice justamente, ahí está señalado, que es compatible con resonancia magnética el equipo. Esto no quiere decir que podamos pasar al paciente de la sala y hacerle su resonancia de cráneo. No, esto quiere decir que entonces hay varias disposiciones que hay que revisar con mucho cuidado en donde se especifica, debe de venir la gente encargada de marcapasos, que siempre hay una persona que se encarga de esto, debe de venir un electrofisiólogo y juntos deben con nosotros hacer el procedimiento. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Como cuando ponemos nuestro celular en modo avión, también estos dispositivos se colocan en modo resonancia magnética. Y es así como se realiza el procedimiento. Entonces vemos cómo se realiza un monitoreo muy específico de este paciente antes del estudio, durante el estudio y después del estudio, tomando en cuenta estos puntos de una manera muy estricta para poder realizar el estudio. Pero sí, lo repito, esto es algo que vamos a estar expuestos cada vez más frecuentemente y por eso debemos estar familiarizados con esta información. Esto también lo van a poder encontrar a detalle en el sitio de Cardioimagen. Ahora, para terminar, solo quiero mencionar que, bueno, hay muchos temas en lo que se refiere a gadolinio. Los invito a que revisemos estos temas con cuidado. Ya no solo es la nefropatía sistémica, sino que esclerosis sistémica, sino que también estamos expuestos a un punto al cual estuvimos en contacto hace unos meses que estuvimos fuera, es el punto de los depósitos de gadolinio en varias estructuras, no solo en parénquima cerebral. Debemos de ser verdaderamente cuidadosos. Los materiales de contraste son increíbles en lo que se refiere a imagen del gadolinio, pero debemos de ser muy cuidadosos en la selección de los pacientes y poder determinar en qué paciente es una limitante el aplicar gadolinio y en qué paciente sí lo podemos realizar. Muchas gracias.